conseguir a Cristo, después vimos conocer a Cristo, vivir a Cristo, y el José terminó el domingo pasado con anunciar a Cristo. Antes de dar el tema que me toca a mí, he repartido a distintos hermanos 5 versículos que todos tienen algo en común, que lo vamos a leer y después quiero que ustedes me digan qué es lo que tienen en común estos versículos. Ahí le digo por qué versículo empezamos. Por Apocalipsis 1:8, no sé a quién le di, para que lo podamos leer. No sé, Pablito, si te di Apocalipsis 1:8, ¿puede ser? Sí. Buscando, que busquen si quieren. Vamos a empezar la introducción de esta manera. Si lo tenés, Pablito. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de ser, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, gracias. Primera Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Bien. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así le has garantizado que serán salvos el día de la redención. Amén. Y terminamos con Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gracias, Vivi. Bueno, estos 5 versículos, no sé si se dieron cuenta, tienen algo en común. Está hablando de la venida del Señor Jesús, hasta en la alabanza. Mira, yo sin hablar con Ricardo y con Rubén también, que estuvo con la oración, se ha mencionado la venida del Señor Jesucristo. Y ese es el último tema que vamos a ver ahora, vida cristiana, que es anhelar el regreso de Cristo. ¿Anhelamos nosotros realmente en nuestras vidas el regreso del Señor? ¿O por ahí rara vez pensamos en eso, no? Es un tema que por ahí no lo pensamos tanto, lo tenemos por ahí en nuestra boca, en nuestra mente, pero por ahí pensamos muy poco en eso. Y por ahí se dice que cuando no pensamos mucho es porque estamos por ahí cómodos en este mundo en el que vivimos y las cosas que vivimos día a día, nuestra rutina nos va desgastando y vamos perdiendo ese enfoque del rapto del Señor Jesús. Vamos perdiendo ese enfoque de lo que el Señor, porque es como la frutilla del postre, digamos, de la culminación de su plan de redención, porque recuerdan que empezó con que Dios envió a su Hijo a este mundo para padecer por el pecado de nosotros. Lo resucitó al tercer día y va a venir por segunda vez a buscarnos, y ese va a ser el final de su plan de redención para nosotros. Pero nosotros hemos perdido ese enfoque en nuestra rutina, en el día a día que vivimos. Es como si sacamos del centro de nuestra vida al Señor Jesús y ponemos cosas de este mundo que para nuestro entender o sin darnos cuenta pareciera que son más importantes. Sin darnos cuenta, por ahí hacemos cosas en este mundo y trabajamos y hacemos tantas cosas que pensamos que el día de mañana, cuando no estemos aquí, es lo que nos vamos a llevar. Y no es así. Me hace acordar a mi cuñada, bueno, ya está acá Eric, yo tiene venido porque tengo la nariz enferma, pero a Jimmy en el 2013, mi cuñada se estaba por casar. Yo creo que como toda noviecita, yo creo que toda su vida piensa en llegar al altar, ¿no? Y que su papá la lleve y que se case. Y una semana antes de ella de casarse, yo le decía, Jimmy, ¿te vas a casar? Me decía, sí, la verdad estoy muy contenta, que esto y lo otro. Le digo, pero, ¿qué pasa si viene el Señor ahora y te lleva? Me decía, no, por favor, me quiero casar primero, me decía. De hecho, la otra semana nos juntamos en familia y recordamos esta vivencia y nos reíamos. Pero ¿a qué voy yo con esto? ¿Qué cosas nos aferran de este mundo? ¿Y qué nos aferramos en este mundo que nos llevan a perder el enfoque de lo que el Señor Jesús viene a buscarnos? Porque es su promesa, sale en su palabra. Y a muchos de nosotros nos ha pasado que por ahí
trabajamos más de la cuenta, que por ahí no está mal, pero por ahí cuando ya lo tomamos como algo cotidiano en nuestras vidas, dedicamos mucho tiempo a un trabajo y decimos decimos es para un futuro mejor, ¿sí? Para un futuro mejor, para mi familia, para mí, para mis hijos, y sin darnos cuenta desplazamos mucho tiempo para estar con nuestra esposa, nuestro esposo y con nuestros hijos, ¿sí? Dedicamos tanto tiempo a trabajo y por ahí no hay tiempo para estar con ellos, y sin hablar de la relación con Dios, ¿no? Con la Biblia, por ahí salimos el domingo a la reunión, queda guardadita en el mueble y ahí hasta el otro domingo o en el grupo pequeño la volvemos a sacar, le limpiamos un poquito el polvo, ¿sí? Y sin hablar de orar. Ya no tenemos tiempo para orar porque ya por ahí ya 5 minutos orar ya es una pérdida de tiempo, y eso se va desgastando. Por ahí me pasa entre semana cuando llevo a mi hijo a la escuela, salimos y ahí en ese momento, oro yo, Bruno, te toca a vos, o Alejo, te toca a vos. Y en el momento en el son 10 minutos para ir a la escuela, oramos, porque por ahí no dedicamos el tiempo que Dios se merece tranquilamente. No está mal orar caminando, no está mal orar en auto, pero por ahí como que lo queremos hacer a la apurada y Dios de a poquito, sin darnos cuenta, lo vamos desplazando. Por ahí con el trabajo decimos, es un sacrificio por un tiempito, ¿no? ¿Quién por ahí no ha dicho, es un sacrificio trabajar, descuidar un poco en familia, pero un sacrificio por un tiempito, para un futuro mejor? ¿Y Cristo no es nuestro futuro? ¿No es nuestro mejor futuro? En realidad es nuestro pasado, porque recordamos dónde nos sacó. Es nuestro presente, porque nos anima y nos afirma en su palabra, en Juan, que es el camino. Y también nuestro futuro, porque vamos a pasar con Él por la eternidad. Vamos a ver nosotros en esta mañana 2 puntos importantes que como hijo de Dios tenemos que tener incorporados dentro nuestro día a día. Y primer punto es anunciar a Cristo. Sí, yo creo que cuando Carlito nos dio estos temas para estudiar, yo creo que no ha sido casualidad, porque todos los mensajes que se han estado dando de esta vida cristiana, todos han tenido algo en común y siempre hemos anunciado distintos versículos, distintas formas de decirlo, de la venida de Cristo y de anunciar al Señor Jesús. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que anunciar a Cristo antes de anhelar su venida. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda Pedro, está casi al final de la Biblia. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Cuando ya deje de escuchar los ojitos de la hoja de la Biblia, pues ya lo tengo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá dice el Señor, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Yo creo que por ahí todos en algún momento nos hemos perdido o hemos por ahí preguntado algún lugar para llegar porque no sabemos cómo ubicarnos. Y acá el Señor dice que no queriendo que ninguno perezca, todos tienen que saber del Evangelio antes que el Señor Jesucristo venga. ¿Sí? Y se me viene una historia a la cabeza que lo anoté acá, que se los iba a compartir, pero me gustaría que lo leyéramos, que fuéramos a Hechos 8:26, es una historia muy muy conocida que siempre la compartimos también acá adelante. Hechos 8:26. Uno de los discípulos del Señor, que es Felipe y el etíope, una historia muy conocida, muy linda también, que por ahí Timoteo la comparte cuando habla sobre el tema del bautismo. Es una historia muy conocida, pero tiene muy buena enseñanza. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Acá iba pasando esta persona importante de ese lugar, y dice que un ángel le habló a Felipe diciendo: anda allá al sur, allá al camino de Gaza, que descienda a Jerusalén. Solamente le dijo eso. Felipe fue a ese lugar. Cuando dice que fue guiado por el Espíritu, le dice: juntate a ese carro. Entonces se juntó a esta persona estaba leyendo Isaías 53, y después lo que no saben, sería bueno que lo leyeran, que hablan del sufrimiento del Señor Jesús, en ese libro, en ese capítulo. Dice: ¿sabéis quién está hablando? No, dice: si nadie me explica. Y dice que le rogó diciendo: Felipe, por favor, ¿me podés explicar? Pero ¿saben a qué voy yo con esta historia? Es consecuencia, es como una cadena. Dice que el Espíritu le dijo: juntate a ese carro, háblale a esa persona de mí. Entonces, como que el Espíritu Santo le habla a Felipe y Felipe se acerca a la persona. Entonces la persona, la única forma que pueda conocer a Cristo es que nosotros nos arrimemos a esa persona y le podamos hablar, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que, para sentir la voz del Señor, tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que tener una relación con el mismo Señor para poder saber a dónde Él y cómo quiere utilizarnos. Rubén decía hace rato que somos instrumentos humanos, y para poder ser un instrumento útil tenemos que conocerlo al Señor. Ustedes ya saben que en esta congregación apoyamos a los misioneros con oración, también con ofrendas, y esas personas, para poder tener ese llamado, están con el Señor, yo creo que día a día, y sintieron ese llamado para esos lugares que por ahí nosotros lo vemos muy lejanos, ya sea los musulmanes, o mucho más cerca, acá dentro de la Argentina, tenemos en el norte, tenemos hermanos, ¿no?, que saben ir a lugares donde dicen el impenetrable, que son lugares donde llueve tanto, está lleno de barro, no hay vehículos, tienen que ir caminando, o van a la Amazona de Bolivia, que dice que van varios días en bote para llegar a ese lugar donde hay gente que no conocen a otra gente, solamente entre ellos, un pueblo. Y por ahí decimos: ¿sabes qué? Yo no siento ese llamado como esos misioneros de ir a esos lugares, de dejar mi zona de confort, dejar mis familiares, dejar todo para esos lugares. Y déjame decirte que no está mal que no sientas ese llamado, porque recordemos que somos distintos miembros del cuerpo de Cristo. La rodilla no tiene la misma función que el codo, el pie tampoco del tobillo, el pulgar por ahí del meñique no tiene la misma función en su mano, y nosotros también como cuerpo de Cristo. No podemos ir todos a un solo lugar. ¿Y qué pasaría con el sauce? ¿Qué pasaría con nuestros vecinos? ¿Qué pasaría con ir a la cárcel, con ir acá a los hospitales, con ir a distintos lugares? Por eso Dios nos va ubicando a cada uno de nosotros como hijos de Dios para llevar su palabra de distinta manera. Por ahí nosotros pensamos que esas personas son inalcanzables, y Dios nos manda a empezar desde nuestras casas, porque yo creo que todos tenemos algo en común acá. Todos tenemos familiares, ya sean padres, sean hijos, sean hermanos, sean sobrinos, tíos, que no han escuchado el amor de Dios, no han escuchado de que Dios tiene esperanza para sus vidas. Y si salimos a la calle, tenemos capaz algún pariente, tenemos el vecino, que por ahí salimos a barrer la vereda y hablamos, y tiene que estar Cristo ahí. Tenemos que anunciar al Señor Jesús, porque, como decíamos, está en la alabanza. El Señor ya viene pronto, y nuestros familiares y nuestros seres queridos se están perdiendo, porque hasta en una juntada simple podemos hablarle del amor de Dios, de lo que el Señor, como hizo con nosotros, puede hacerlo con ellos. Por ahí hay un coro que cantamos, Maranata. No, creo que no lo hemos cantado acá todavía. ¿Saben lo que significa Maranata? El Señor viene, Jesús viene pronto. Y por ahí nosotros hemos cantado, decimos: yo creo que Cristo venga, ya va a venir el Señor. Y sin darnos cuenta, nuestros familiares se están perdiendo. Hay distintas palabras en el Señor que dice que dos van a estar trabajando, dice que uno va a ser arrebatado y el otro va a ser dejado. Por ahí también hablará de la persona que no ha creído en el Señor. Pero viene bien al caso, porque si estamos con nuestro hermano, con un familiar, un ser querido, y que quede por no conocer del amor de Dios, qué triste que sería para nosotros no estar en el cielo, y que
algún pariente nuestro no vaya al cielo por no haber escuchado del amor de Dios. Hay una historia muy triste que les quiero contar ahora. Voy a tratar de ser breve. El año pasado íbamos a la iglesia de Sígueme y había un hermano que me invitó a jugar a la pelota, Pablo Canigia, y me invitó a jugar con los amigos de su hijo, que son todos adolescentes. Y tenía aparte otro amigo del vecino del que tenía 33 años, Johnny se llama el muchacho. Y íbamos a jugar a la pelota todos los martes. Íbamos a jugar a la pelota y lo saludamos solamente cuando llegaba, y lo saludaba cuando me veía, cuando nos veníamos. Resulta que esa semana nos jugamos, le escribo al miércoles, este muchacho Pablo no me responde, y el jueves en la mañana me dice: Mauri, perdón, no te respondí ayer, tuve un problema muy grave. Me dice: ¿viste Johnny, el chico que jugaba a la pelota? Y yo ahí nomás me costó identificarlo, después lo identifiqué, digo, el que jugaba conmigo, pues yo jugaba a la defensa, como no soy muy bueno, mareando, jugaba a la defensa, y este chico jugaba al lado mío. Y me dice, digo, sí, me dice, se ahorcó, se murió, ¿puedes creer? Dice, y me cayó un peso, me digo, pero, ¿qué pasó? Y le digo, me dice, pues tenía depresión y se ahorcó. Yo creo que varios, o algunos estamos acá y conocemos esa enfermedad, entonces le digo, se me cayó un peso y me acordé nomás del Proverbio 24:11, que no lo busquen, se lo digo porque siempre me lo explica. Me dice, el Señor dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijéramos ciertamente no lo supimos, dice, ¿acaso no entenderá Dios? ¿Acaso no entenderá el que pesa los corazones? Entonces el Señor dice que nos manda a predicar y anunciar su palabra a las personas que se están perdiendo, porque si dijera como yo, en ese momento se me cruzó por la cabeza, dije, la verdad que no se me ocurrió hablarle a esta persona de Cristo. Solamente lo saludaba cuando me iba y lo saludaba cuando llegaba. Entonces, ¿acaso yo me voy a entender que yo le diga, la verdad que el Señor me pusiste a esta persona? Ni siquiera le dije, que Dios te bendiga, nada. Entonces un peso que llevo, y en ese momento le digo, Pablo, organizate una juntada para el martes que viene para jugar a la pelota y vamos a comer una choriceada, vamos a invitarlo a tomar algo con el motivo de predicar el evangelio. Entonces fui con un hermano, Ricardo con su guitarra, y pudimos hablar del Señor, pero el peso no me lo saca nadie. El estar con él y no hablarle del amor de Dios me cuesta mucho, perdón, no puedo seguir en parte. Y no podemos tener excusa de no hablar de Dios. Es un peso que también voy a llevar. Entonces Dios, yo creo que no me va a entender cuando yo le diga eso. Entonces automáticamente hicimos eso, y por eso le decía, somos distintos miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios me utilizó a mí para organizar. Gracias. A mí para organizar, Ricardo tocó una canción que enseguida va a terminar él cantando. Gracias, Cristo. Que siempre cuando nos juntamos a algún evento, él toca una guitarra, ese tema que es anunciando, hablando del amor de Dios. Ricardo predicó, un hermano hizo el fuego, otro hermano puso la casa, y somos distintos miembros, distintos fines para un solo objetivo, que es anunciar a Cristo. ¿A qué voy yo con esto, hermano? Que no tenemos excusa para no hablar de Dios. Por ahí dirá, pucha, pero yo no sé mucho de la Biblia, no sé casi nada. Ay, que no hace falta. Con otro testimonio podemos anunciar a Cristo. Con un versículo, con una palabra de aliento, con un folletito. O acompañar solamente a la persona que está pasando por un momento de necesidad y decirle, estoy orando por vos. Con eso solamente nos sabe lo mucho que podemos hacer, y esa persona que vea que Cristo está dentro nuestro. Y así podemos anunciar a Cristo. ¿Sí? Ese es el punto número 1, anunciarlo a Él. El segundo punto es que tenemos que estar atentos. Quiero que vayamos a Mateo 24, versículo 42 al 44. Mateo 24, 42 y 44. Mateo 24, Mauri. 42, 43 y 44.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En 2 Pedro, yo se lo leo, lo tengo acá, 2 Pedro 3 dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Son dos versículos que se asimilan. No sé quién ha sufrido alguna vez un robo. Yo he sufrido 3, 2 afuera de casa y 1 en casa. Y la verdad que es una sensación muy horrible que entren a tu casa y te roban todo y violen eso, tu intimidad, tus cosas. La verdad que es muy feo. Bueno, el Señor dice que así va a venir. Cuando menos le pensemos, el Señor va a venir. Y nos manda que estemos preparados. Yo creo que cuando nos pasa algo en nuestra casa ya nomás tratamos de poner alarma, reja, algún perro. Con esas 3 cosas yo puse porque no las tenía. Y tratamos ya de estar más atentos, ¿no? Bueno, el Señor dice que así va a venir. La pregunta es, ¿cuán preparados estamos nosotros para recibirlo? Hay una parábola que viene al tema, que es en Mateo 25:10, está en la otra hojita. Leímos Mateo 24, vamos Mateo 25:1, que habla de las 10 vírgenes. Ricardo algo mencionó también en el... cuando cantaba de las vírgenes. Dice, entonces, ¿la tienen? Sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Un tema extraño, ¿no? ¿Por qué 10? ¿Por qué vírgenes? ¿Cuál era su papel en la boda? Saben que no necesitamos en realidad entender todas las complejidades de una boda judía del primer siglo. Lo que sí tenemos que saber es que Él viene, lo dice su palabra, y que nosotros debemos estar preparados. Porque acá la palabra no habla de vírgenes buenas, vírgenes malas, tampoco habla de verdaderos creyentes o impostores, solo habla de vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. Vírgenes que se tomaron el tiempo de llenar su vasija de aceite y vírgenes que no. Y a la final esa falta de preparación a la insensata le costó todo. Por ahí ustedes me dirán, cuando estoy acá adelante, que por ahí soy reiterativo con esto, pero ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? Nuestra relación día a día. Esa va a ser la diferencia de la preparación de nuestro interés hacia el Señor. Si nos tomamos en serio o no tomamos en serio de estar con el Señor. Porque por ahí somos como los noviecitos, ¿no? Que un día estamos con el Señor, otros días no, depende cómo me porto, total acá nadie me ve. Yo creo que todos le fallamos al Señor. Lo importante es qué tiempo le dedicamos al Señor y qué tratamos de mejorar nuestra vida para realmente que Dios vea que estamos esperanzando su venida y que día a día queremos cambiar. Me hace acordar también una familia muy querida, que son 6 hijos y bueno, y sus padres, y de chiquitito van a la iglesia, pero el hijo mayor nunca tomó en serio las cosas del Señor, y voy a cambiar el nombre porque no manda al frente, pero le decía: che, Gastón, le decía a otro hermano: ¿cuándo te vas a poner las pilas en el camino del Señor? ¿Cuándo te vas a poner las pilas? ¿Cuándo vas a hacer las cosas bien? Dice:
cuando venga Cristo, ahí me voy a convertir. Primero como si supiera, ¿no? Y me hizo acordar a esta parábola como si fueran a las vírgenes insensatas. Con este aceite me alcanza. Y a la final el novio se demoró y no les quedaba aceite. Nosotros como creyentes en crecimiento, primero debemos anunciar el Evangelio y segundo, tenemos que estar preparados, esperanzados en su venida, porque Él va a venir a buscarnos. Ahí está la clave, porque todas las vírgenes esperaban al novio. Todas también se despertaron cuando escucharon que llegaba, pero solo las vírgenes sabias sabían cuánto aceite les quedaba. Y me gusta mucho el tema del aceite porque si bien en la parábola no lo dice, pero me gustaría que supiéramos qué es lo que representa el aceite para nosotros. Y eso sale en 1 Samuel 16:13, en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 16:13. Acá el profeta Samuel, el Señor le había dicho a Samuel que fuera a la casa de Isaí, que tenía entre 7 y 8 hijos, y el Señor le había dicho que de ahí iba a salir el futuro rey de Israel. 1 Samuel 16:13, cuando lo tenga, lo leo. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Acá el aceite representa el Espíritu Santo. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Bueno, el aceite ilustra algo que no puede ser transferido. Volcándonos otra vez a la parábola de esta virgen, el aceite no puede ser transferido de una persona a otra. Es nuestra reserva, nuestra reserva de aceite es la medida de nuestra preparación espiritual con el Señor, nuestra relación íntima con el Señor. Yo no puedo decirle a una persona, ni ustedes a mí, che, te voy a convidar de mi relación íntima con el Señor. No lo podemos hacer, es algo personal que vos tenés que tener con Dios. El aceite, nuestra reserva. Lo que sí podemos hacer es animar a otra persona a que aumente su reserva, ¿sí? O animarlo, porque todos pasamos por dificultades, por decadencia, pasamos por pruebas, ya sea de salud, de económicas, familiares, hasta por ahí puede menguar nuestra fe también con las pruebas. Los mismos discípulos, estando al lado del Señor, le decía: Señor, aumentanos la fe, pues estando con Él al lado, así todos perdían la fe en el Señor. Y con más razón nosotros por ahí, con nuestra debilidad y con lo que nos pasan, podemos menguar. Entonces podemos aumentar la reserva del que está al lado y animarlo, como hacíamos hace rato, con una palabra, con acompañarlo solamente. Podemos animar a la persona, pero no podemos darle nuestro aceite, que es nuestra medida, el Espíritu Santo que nosotros tenemos, que es lo que nos representa. Y para, ir terminando, quería que leyéramos Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Considerémonos, en otras traducciones dice: preocupémonos, estimulemos al hermano, estimulemos a la persona. Dice: y no deja de congregarnos, pero ¿saben qué hermoso? Y lo quise leer este versículo también. Primero porque el Señor lo mostró, y segundo porque es hermoso, la verdad, que vernos domingo a domingo, porque la verdad que por ahí entre semanas tenemos nuestras cosas, y vernos por ahí nos animamos, nos abrazamos, nos saludamos, compartimos vivencias y nos fortalecemos. Yo creo que vernos nosotros, por lo menos a mí personalmente, me gusta muchísimo venir para acá, y anhelo siempre todos los domingos venir, ya que cada uno ahora tiene su grupo pequeño, entre semanas no nos podemos ver, pero estimulémonos, aumentemos nuestra reserva, aumentemos la reserva al que está caído, al que está en aflicción entre nosotros, animémonos
y no dejemos anunciar al Señor, que para eso el Señor nos trajo acá. Porque en 1 Pedro Él dice que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos al Señor, y lo podemos hacer hasta con otro testimonio. No hace falta por ahí, como le decía, leerse la Biblia de Génesis al Apocalipsis para poder predicar. Podemos anunciar con de donde nos sacó el Señor, para que el Señor vea que tiene poder en nosotros y está esperanzado y está con los brazos abiertos para recibirnos. Solo nosotros debemos dar ese paso de fe y creer en Él, que tiene poder para cambiar nuestras vidas. Bueno, hasta acá, mi hermano, que el Señor bendiga su palabra, y me gustaría que termináramos con un tema que Ricardo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver